¿Nos escuchás? Escucho y los veo, qué importante. Antes no los veía. Bien, bien, bueno. Bueno, Eh, bienvenido. A ver, no arrancar. bueno, tranquilo, respira profundo ahora. No, no pasa nada. Bueno, Bueno, habla un poquito fuerte, escúchame. Tenés 20 minutos, ¿sí? Para presentar tu trabajo, la bien, consigna, y después 10 minutos de preguntas, ¿sí? Si ok. querés, Renzo te avisa a los 15 minutos, 5 minutos antes de que termine la presentación, para que, ¿cómo se llama? Para que tengas en consideración el tiempo, como quieras. Si no, te dejamos para que vos Sí, sí, cortes. si pueden avisar, mejor. Así ya nos Bárbaro, vamos. listo. Bueno, Entonces, Renzo, atento. Gracias. empiezo, puedo convertir pantalla, vamos a ver si se comparte. Dale. ¿Pueden ver ahí? No, no se está compartiendo. A ver, Ahí está. ok. Ahora sí. Bien. En primer lugar, quería agradecer por el tiempo. Para mí es muy importante estar acá. Nada, creo que es una posibilidad única en mi carrera profesional. Eh, Así que bueno, espero poder aprovecharla y estar al nivel. Eh, Dentro de lo que es la ergonomía, quería hacer una breve descripción por ahí en cuestión a lo que se va a enfocar un poco del trabajo práctico que presento. Va a estar asociado un poco a esto de cómo nosotros podemos asociar la ergonomía al diseño. Si bien, digamos, la ergonomía tiene muchos aspectos, digamos, donde se pueden estudiar, dentro del diseño es una gran herramienta en la cual nosotros tenemos que generar un lazo dentro del proceso creativo. Desde el antes del proceso creativo, es decir, desde el análisis de la actividad, como así también desde la resolución y finalizando la resolución, la evaluación y posibles mejoras que nosotros podemos llegar a ir haciendo. Por eso acá hago referencia a que en la ergonomía continuamos después del uso del producto, después del uso del diseño del servicio o de la actividad. A su vez, me parece importante vincularlo con diferentes eh, aspectos del diseño. Por eso, al esto de la ergonomía cognitiva, me preguntaba si realmente todos podemos interactuar con los productos o los espacios y las actividades. En ese sentido, aparece un principio de diseño, que es la accesibilidad o el diseño universal, que me parece importante trabajarlo desde lo que sería la cátedra por una cuestión de que tenemos muchos puntos en común que podemos llegar a afrontarlos y podemos llegar a trabajarlo desde la teoría y llevarlo también a la práctica. Es importante que la interacción de la ergonomía sea un factor clave a la hora de pensar, digamos, en relación al diseño. Es uno de los puntos clave de la ergonomía cognitiva, poder estar pensando en la usabilidad del producto o del servicio o de la actividad, entendiendo desde un principio como un sistema, objeto, sujeto y entorno, se va vinculando y nosotros vamos interactuando con este trinomio. Por eso busco que la accesibilidad sea un principio, deje de ser un principio y vaya a ser un fin, en el sentido de que debe ser tema clave y tiene que ser centrado, digamos, en el usuario, el, este diseño y esta lógica de pensar desde la ergonomía. Cuando hablo de diseño centrado en la persona, me estoy refiriendo a esto de trabajar en el campo, de donde se ve lo que no se dice en las tablas. Cuando hacemos referencia por ahí a la ergonomía tradicional,
que estamos acostumbrados a que se conozca por ahí. Si uno se va y le pregunta a unas personas qué es la ergonomía, te decirá la medida de tal. Bueno, nosotros tenemos que entenderlo como otro aspecto, ¿sí? Tenemos que verlo de una mirada más francófona, es decir, desde una mirada del ir a ver qué es lo que pasa, el observar y el analizar. Para lograr estos temas con vinculación al diseño, lo que se propone es un trabajo práctico grupal. Se considera que con 2 personas alcanzaría el grupo, en donde la propuesta del trabajo en sí sería analizar una actividad específica desde la ergonomía cognitiva, y se propone que se realice un rediseño o una implementación de algún elemento auxiliar para asegurar la usabilidad y la accesibilidad del producto, teniendo en cuenta a los usuarios finales y sus factores socioculturales, como así psicológicos y emocionales. En esta consigna y en el transcurso, digamos, del trabajo, podemos vincularlo con diferentes otras temáticas que, viendo la planificación del cronograma de la cátedra, ya se ven anteriormente al eje temático de ergonomía cognitiva, como puede ser la accesibilidad, el diseño universal, la antropometría y la biomecánica, el diseño centrado en la persona, la usabilidad, el diseño emocional y la ergonomía participativa. En el objetivo general podemos empezar a detectar, digamos, que necesitamos conocer y determinar, digamos, un trinomio, un sujeto, objeto de entorno, que lo va a estar dando a conocer el estudiante, delimitándolo a un entorno particular para que no se vaya, digamos, de las ramas o pueda divagar en diferentes espacios que puedan llegar a trazar el proceso del proyecto. Se propone un museo, un supermercado y establecimientos educativos, y se le indica poder analizar una actividad en las interacciones que tiene relación el sistema con los conceptos propios que se dan en la ergonomía cognitiva, como pueden ser los dispositivos informativos, los medios de acción, la usabilidad, secuencia de uso, accesibilidad del producto o servicio para con personas con discapacidad, sobre todo, los factores socioculturales involucrados en el mismo. En este campo se le propone al estudiante que pueda ir a observar, que vaya a sacar fotos, a buscar registros que lo ayuden, digamos, a interpretar esta secuencia de uso, que puedan llegar a interpretar y puedan llegar a sacar cosas que los usuarios mismos con sus palabras no nos pueden decir o no saben que lo hacen. En el último punto se les propone, digamos, los criterios de evaluación que van a estar en correlación, digamos, los objetivos particulares que se quieren lograr, digamos, con el trabajo práctico en relación a la ergonomía cognitiva, como pueden ser comprender y detectar sensaciones y percepciones, identificar la visibilidad del sistema, la importancia de la retroalimentación en el sistema propio que se esté analizando, fomentar la usabilidad, reflexionar sobre la importancia de la accesibilidad de los productos, reconocer la importancia en el diseño del concepto de compatibilidad, topografías naturales, esto que analiza y propone Manuel Normal en sus biografías. A su vez, con este trabajo y en relación a la cátedra, podemos articularlo con el diseño industrial, propiamente dicho, primero por una cuestión de diseño, más que nada porque nosotros desde la ergonomía y desde la ergonomía cognitiva podemos encontrar justificaciones y criterios para la toma de decisiones. Como así también en el análisis nosotros podemos detectar nuevos problemas, nuevas necesidades que provocan a la innovación. Como así, la industria 4.0 es algo que se está hablando mucho, que se está produciendo hoy en día, y es necesario que la ergonomía trabaje en ese punto, más que nada sobre la interacción con estas nuevas tecnologías.
Por otro lado, una rama o un método de diseño hoy en día muy conocido es el Design Thinking, que está muy relacionado, que tiene sus bases en la ergonomía, sobre todo porque su primer mandato es empatizar, ¿no? Esto de ponernos en el lugar del otro, en ir en el diseño centrado en las personas, podemos lograr esta articulación. Y lo mismo con el prototipado. Nosotros necesitamos que los estudiantes puedan adquirir esa costumbre de prototipar, evaluar, corregir, volver a prototipar, validarlo, volver a generar análisis, que es lo que realmente hace la ergonomía y lo que al diseño industrial necesita para poder lograr buenos resultados. Desde el punto de vista pedagógico, la idea es acompañar a los estudiantes en esos análisis de campo, acompañarlo en el sentido de preparar qué actividades van a ir a observar, de qué forma lo van a ir a hacer, realizar espacios de aula-taller dentro de la cátedra, generar distintos espacios de análisis para mejoras de productos que podemos llegar a reconocer de una u otra situación, proponer un espacio creativo, porque estamos en diseño industrial, es la carrera, necesitamos que las cátedras estén vinculadas y puedan llegar a seguir aportando al diseño creativo, generando propuestas de prototipos asequibles, es decir, algo fácil, económico, rápido, que nos puedan llegar a servir para validar, comprobaciones con usuarios finales, que no quede solo en la maqueta, sino que podamos llegar a tener un feedback, y ese feedback nos den datos que nosotros podamos volver a implementarlos en el diseño y en el rediseño de la propuesta. Por otro lado, se prevé una planificación en relación al trabajo práctico que se genera en 6 clases. En las 6 clases empezamos con la presentación del trabajo, cuando empezamos a dar el tema de ergonomía cognitiva. A su vez que avanzan los temas, podemos ir generando diferentes etapas del proyecto y del trabajo práctico, hasta llegar al espacio de aula-taller, donde nosotros empezaríamos a generar un espacio más de consulta, donde el estudiante empiezan a generar un proceso más creativo, y con la resolución final, que eso terminaría en una exposición con una entrega de un panel A3, en donde los chicos estarían comprometiendo todo su desarrollo y trabajo, y a su vez con una maqueta o prototipo en escala 1 en 1, que es la forma en la que nosotros tenemos la forma de validar en la ergonomía. Por otro lado, para acompañar el proceso de evaluación durante la exposición de los estudiantes, se propone una rúbrica dependiendo en qué cuestiones se va a estar abocando la presentación. Esta rúbrica va a estar apoyada según los criterios de evaluación y los objetivos particulares mencionados anteriormente. Bueno, de eso se trata un poco el trabajo. Bárbaro. 2 minutos para los 15. Bueno, tenés más tiempo para Un rato hablar todavía. ahora. Te quiero hacer 2 preguntas, ¿sí? Una es, a tu criterio, ¿qué puntos de conexión existen entre la ergonomía y el diseño centrado en el usuario y la ergonomía con el diseño emocional? Bien, respecto a la ergonomía con el diseño centrado en las personas, nosotros tenemos una particularidad, digamos, un concepto de usabilidad que tenemos que llevar adelante, que va a estar relacionado con distintas temáticas, como es, digamos, cómo nosotros podemos manifestarnos, o la persona cómo se manifiesta en relación a ese sistema, ¿no? Tenemos que tener un análisis, digamos, de retroalimentación, de modelo conceptual, de cómo se va formando ese sistema, de qué forma nosotros podemos lograr diferentes maneras de vinculación y de interacción a través de la visibilidad y de las topografías que nosotros podemos llegar a abordar
diseñando ya ese proyecto o ese producto o esa actividad que podemos llegar a lograr. En cuanto al diseño emocional, creo que es muy importante hoy en día, digamos, todo esto de las partes de sensaciones, percepciones, de emociones, ¿sí? Es toda la parte psicológica que nosotros tenemos, que hoy en día Donald Norman se empieza a dar cuenta de que hay algunas cosas que decimos, che, no solamente pasa por la función y por cómo es la interacción, sino que además, si el objeto, digamos, nosotros necesitamos que nos provoque emoción, que nos provoque sentimientos, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y es ahí donde hoy apunta el diseño también de productos y de objetos, ¿no? En relación al diseño emocional, creo que es algo que tenemos que trabajar y empatizar bastante, digamos, con los usuarios, sobre todo en todo esto de las cargas mentales que nos pueden llegar a estar afectando hoy en día. Los productos son todos muy tecnológicos y si no tenemos una buena comunicación o una muy buena disposición del sistema, podemos llegar a saturarnos porque es mucho más mental la carga que física, y bueno, creo que es tarea del diseñador, un reto de la ergonomía, estudiar y analizar estas situaciones. Matías, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, voy con mi pregunta del aspecto pedagógico, que tiene que ver con una situación de clase. Te presento una situación de clase en donde estás en el aula con estudiantes en una comisión y están presentando alguna etapa del ejercicio que planteaste. Y están ahí mostrándote el elemento auxiliar y sus intervenciones, y vos detectás ahí que hay en el planteo de ese estudiante un error, un desacierto en alguno de los aspectos, en alguna cuestión que estuvieron exponiendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te dirigís a los estudiantes? ¿Cómo expresás esa situación que observás? Bien, primero creo que tomaría como referencia qué tan grosero sería, digamos, o qué tan grave es el error o falencia. Si es mínima, creo que dejaría prolongar, digamos, la exposición sin interrumpirlos, por una cuestión de que por ahí, digamos, podría llegar a estar mejor explicado o trabajado, digamos, en otros aspectos. Y una vez terminado el diseño, por eso también el tema esto de la rúbrica, donde nosotros podemos llegar a anotar o podemos llegar a intervenir, digamos, en cuestiones para al finalizar la presentación, sí darle a conocer, digamos, algunas cuestiones de falencias durante el trabajo. Si es algo grave de conceptos o algo que no tiene, digamos, que un quiebre, que no puede llegar a servir en el proyecto, también creo que se dejaría, digamos, el proceso entero de exposición, remarcando, digamos, esta puntualidad, digamos, y luego sí trabajar, darle una devolución explícita en ese quiebre o en ese, no sé si error, digamos, puede llegar a ser capaz alguna mala interpretación. Pasa mucho, sobre todo que en las exposiciones por ahí no está del todo definido o no se suele llegar a decir todo lo que se trabajó en un principio, entonces creo que es importante también conocer y ver el desarrollo del proceso. Hay una relación de que si el trabajo fue desarrollado, digamos, como se propone, creo que es propio del JTP llevar, digamos, adelante el seguimiento de los grupos y de los trabajos de los chicos. Entonces, va a tener una aproximación. Si nunca consultó, probablemente el trabajo no sea el adecuado y pueda llegar a tener este tipo de intervenciones. En caso de que el grupo haya participado y haya consultado,
me parece que esas intervenciones por ahí no van a ser necesarias. Se pueden hacer en el proceso, digamos. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno. Bueno, Renzo, Tomás, ¿quieren hacer alguna pregunta? Renzo, no sé si, me parece que está tildado, Renzo. Sí, se le cortó justo. Ah, mira, porque estuvo preguntando. Bueno, no sé si me da pena que justo se haya cortado lo de Renzo. Matías, ¿no querés otra pregunta? Nada. Bueno, mientras esperamos 2 minutos a ver si Renzo se puede reconectar, puedo hacerte una pregunta, Franco. Cuando te imaginas este elemento auxiliar, quizás me perdí en algún momento que diste un ejemplo, ¿podrías repetírmelo o dar ejemplos de cuál podría ser este elemento auxiliar que, digamos, que tienen que rediseñar o realizar una implementación? Bien, creo que va a partir del análisis, digamos, del sistema. Dependiendo del sistema que uno vaya a analizar, dependiendo del entorno en el que nosotros vayamos a estar desarrollando, creo que pueden llegar a haber diferentes rediseños de propuestas o accesorios. Estos accesorios pueden llegar a ser posibilitadores de accesibilidad al sistema, ¿no? Entonces, no siempre pensarlo como que es un producto, sino como que, bueno, tengo una situación, tengo un entorno, pero no está al 100% accesible para todas las personas. Entonces, bueno, diseño un accesorio en el cual puedo llegar a incluir, puedo llegar a proporcionar diferentes maneras de reconocer o de utilizar ese producto o ese entorno, ¿no? Puede llegar a ser una interfaz, pueden llegar a ser un objeto tangible en el cual para personas con disminución visual, no sé, creo que se puede abordar de diferentes formas, de diferentes maneras, dependiendo de la actividad en la que estemos nosotros trabajando. No sé si se respondió a la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Ahí está Renzo? Ahí volvió ¿Ahí me Renzo. pueden escuchar? Sí. Ahí sí te escuchamos. Bien. Renzo, ¿querés hacer una pregunta? Te esperamos. Sí, estaba justo que se me tildaba y no podía hablar. Teniendo el trabajo final ya entregado del chico, el alumno o la alumna, y viendo que el trabajo final está muy bien hecho, ¿sí? Pero no tuvo un buen proceso de investigación y un proceso previo durante todas las clases. Si bien, ya te repito, el trabajo final está, o sea, la entrega final está muy bien. ¿Qué peso tiene eso para vos en la nota? Por considerar la nota como no lo más importante, pero sí para devolverle al alumno de alguna manera todo lo que hizo. ¿Qué considerás importante? La importancia en la nota final, todo el proceso que hubo durante las clases previas. Creo que gran parte, digamos, de lograr un muy buen trabajo, o sea, sería mucha casualidad que un trabajo excelente se haga sin consultar, digamos, sin un proceso de seguimiento, digamos. En el caso que se dé, yo creo que aquel estudiante o el grupo, digamos, que haya tenido mayor participación, mayor seguimiento en constancia en clase, en asistencia a clase, digamos, porque también, digamos, es parte del trabajo, creo que tendría mucho más valor que un grupo o un trabajo, una entrega, digamos, que vengo, me presento y digo, vengo a entregar y nada más. Listo. Ok. Bueno, si nadie más quiere hacer una consulta, una pregunta, gracias Franco, gracias por tu tiempo y tu dedicación. Bien, gracias a ustedes. Ahí le dejé en el chat una especie de resumen de la presentación con las cuestiones que estuvimos viendo recién, por ahí está un poco más desarrollado, y también con una carta motivacional de aspirantes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.